Ya pasó la mitad de la eliminatoria sudamericana camino a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 y tras la disputa de la última doble fecha la situación de todas las selecciones cambió para bien o para mal. Algunos ven su sueño un poco más cerca, mientras que otras cada vez más se alejan de la posibilidad de decir presente en la Copa del 2026. Por lo tanto, para actualizar el panorama de cada equipo les traemos las probabilidades con porcentajes que tiene cada selección de asistir o no al próximo Mundial. De esta manera tendrán claro por cuál selección pueden apostar todo a que estará en la venidera Copa del Mundo y por cuál no arriesgarían ni un solo centavo. Y esto lo saben porque les encantan nuestras recomendaciones para ganar algo de dinero extra con OneXBet, donde puedes hacer tus competencias favoritas un poco más interesantes, como la Copa Sudamericana, que llega a su etapa de definición y por eso me voy a animar a jugar en este partido de semifinales entre Corinthians y Racing. Para mí el descanso habrá empate, pero al final se impone el Timao. Una buena jugada, pues si voy con unos 10,000 pesos colombianos, o sea, como $2, y se da esta coincidencia en el marcador, me podré ganar unos 48,000 pesos colombianos, que son como unos 11 dolarucos. Y recuerden que si son nuevos y utilizan nuestro código 1X palabra de gol en su primer depósito, podrán llevar su bono de hasta $66. El enlace, como siempre, se los dejamos en la descripción. Y ahora sí es tiempo de ver con porcentajes cómo están las posibilidades de cada selección de decir presente en la próxima cita orbital del 2026. Descúbrelo a continuación aquí en Palabra de Gol. Para definir las probabilidades de cada selección de ir al repechaje o clasificar directamente al próximo mundial, veremos cuánto le falta a cada equipo para llegar al umbral de puntos necesarios que históricamente en la eliminatoria sudamericana, bajo el formato de todos contra todos, ha bastado para superar el top 7 o 6 de la tabla. Para esto usaremos nuevamente nuestros números mágicos que nos sirven para tener una referencia del margen de puntos que una selección debería alcanzar para tener casi que asegurado un puesto en la próxima Copa del Mundo. Estos ya los hemos utilizado en videos anteriores, pero nunca está de más explicar cómo llegamos a ellos. Oye, despacio, cerebrito. Para medirlos usamos dos métodos. En el primero vimos el puntaje mínimo que alcanzó en cada eliminatoria todos contra todos, que contaron con los 10 equipos sudamericanos para acabar en el séptimo o en el sexto lugar. Entonces, por ejemplo, en el camino a Qatar 2022, Paraguay al acabar octava con 16 puntos, tenemos que con 17 unidades en aquella ocasión ya bastó para quedar séptimo, mientras que Chile al quedar en el puesto 7 con 19 puntos, podemos decir que con 20 unidades en aquel proceso ya fue suficiente para ser sexto en la tabla. Por lo que al repetir este ejercicio en todas las ediciones de las eliminatorias que nos sirven para hacer esta medición, tenemos que estos fueron los puntajes mínimos que alcanzaron en estas eliminatorias para ser séptimo o sexto. Por lo que al sumar estos puntajes y dividirlos por 5, tenemos que en promedio 19 puntos fue la cantidad mínima para acabar en el séptimo lugar en las eliminatorias sudamericanas, mientras que 22 es el puntaje promedio mínimo en el que en estas eliminatorias alcanzó para acabar al menos en el sexto lugar. En la otra medición ya no vemos cuál fue el puntaje mínimo que sirvió para acabar al menos en el puesto 7 y 6 de la tabla, sino que acá ya trabajamos con el puntaje total neto que en cada eliminatoria le sirvió en su momento a cada selección que acabó en el séptimo o en el sexto lugar de la tabla, como en este ejemplo que mostramos acá, donde en el caso del camino a Qatar 2022, Chile con 19 puntos acabó séptimo, mientras que Colombia con 23 puntos acabó sexto. Entonces esta misma operación la hicimos con las demás ediciones de las eliminatorias que nos funcionan para hacer esta medida, por lo que al sumar los puntajes de los séptimos y sextos lugares y dividirlos por 5, tenemos que en promedio el puntaje de los equipos que acabaron en el séptimo lugar fue 21, mientras que en el caso de los que fueron sextos, en promedio acabaron con 25 puntos netos. Así que con estas dos mediciones tenemos los márgenes de puntos que serán nuestros números mágicos para decir en términos de porcentaje qué tan adentro o no están en el mundial las selecciones sudamericanas según el puntaje que acumulan luego de la fecha 10 del presente proceso eliminatorio camino al Mundial United 2026. Entonces, con esto claro, veamos cómo están las posibilidades de cada selección sudamericana de asistir a la próxima cita orbital. Comenzamos por la selección que tiene el pase al mundial casi que liquidado, y esa es
La Argentina, tras 10 fechas de trámite, el albiceleste llegó a 22 puntos, por lo que directamente ya podemos decir que tiene un 100% de posibilidades de acabar en el repechaje, y esto en el peor de los casos, ya que la escaloneta ya entra incluso al margen de clasificación, pues con este puntaje tiene el pase al mundial resuelto entre un 100 y un 88%, así que para Argentina confirmar su clasificación es una mera formalidad, y ahora ya puede ponerse en modo renovación y ensayo para preparar lo que será su verdadero desafío: defender el título del mundo en el 2026. Estoy rodeado de tontos. Pasamos a la otra cara de la moneda, Chile, que es la selección con más cara de eliminada, y es que hasta sus posibilidades de llegar al repechaje son pobres, pues apenas con 5 puntos en 10 fechas, sus chances de llegar a la repesca son entre el 26 y el 24%, márgenes bastante escasos, y la cosa empeora si hablamos de clasificación directa, pues la roja apenas tiene entre un 23 y un 20% de posibilidades de llegar al umbral de puntos que le pueda asegurar al menos un puesto entre los 6 mejores de la eliminatoria. Por lo tanto, parece que el extenso letargo de los hijos de Vidal continuará unos cuantos años más, pues decir que la roja estará en el Mundial 2026 es más una fantasía que cualquier otra cosa. Así que voy a transcribirla en mi máquina de escribir invisible. Pasemos ahora a un panorama más optimista como el de Colombia, que tras 10 jornadas llegó a 19 puntos, lo que significa que ya la tricolor tiene entre un 100 y un 90% de posibilidades de aunque sea llegar al repechaje. Y para la clasificación directa, la cosa también está muy adelantada, pues con su puntaje la tricolor tiene entre un 86 y un 76% de posibilidades de asegurarse un cupo al Mundial 2026. Así que luego de ver esos porcentajes, les damos la razón, y bajo este panorama es muy difícil no ser soberbios y prepotentes. Y para la desgracia de algunos, hay que decir que la clasificación de Colombia, si no sucede una catástrofe, es casi que cuestión de tiempo. Así que Néstor Lorenzo ya puede ir pensando más en preparar al equipo para hacer un buen mundial, o lo que es lo mismo, decir adiós en octavos o en cuartos, seguramente por penales, y luego salir bajo el panorama de gracias guerreros. ¡Oh! ¡Pero lo intentaste! Cambiamos totalmente el mood, porque ahora hay que hablar de Perú, otra selección que necesita de varios milagros para aspirar a la clasificación e incluso al repechaje. Pues tras 10 jornadas, la bicolor, al solo cosechar 6 puntos, le tocará agotar todas sus reservas de la fe del Cuto, ya que con este puntaje, sus posibilidades de llegar a la repesca se encuentran entre un 31 y 28%. Bueno, el panorama puede ser peor como el de Chile, pero aún así es difícil, y más si hablamos de llegar directamente a la Copa del Mundo, ya que en este caso, para la bicolor sus chances se encuentran entre un 27 y un 24%, así que los incas necesitan de una hazaña sin precedentes para meterse al Mundial. No es algo imposible, pero con los brillantes planteos del Nono Fossati, mejor apelar a la fe. Esto se va a poner feo. Vamos con Uruguay, que con cama o no a Bielsa, sus posibilidades de llegar a la próxima Copa del Mundo siguen siendo prometedoras, al tener 16 puntos tras las primeras 10 fechas. En el caso de su añorado repechaje, la celeste tiene finiquitada la historia entre un 84 y 76%. Nada mal, pero seguramente los orientales querrán evitar rememorar los viejos tiempos y aspirar a un cupo directo a la Copa. Para esto, el cuadro charrúa cuenta con unas chances que son entre el 73 y 64%. Así que si bien la celeste tiene buena parte de la tarea hecha, tampoco se puede confiar de más, pues aún necesita de varios puntos para finiquitar su pase del todo. Puede que sea un trámite, pero hay que ver qué tanto se pueden calmar las aguas en la interna, ya que con los dichos de Suárez, más las tensiones entre Bielsa y el plantel, la cosa puede que sea un poco más compleja de lo esperado para Uruguay. Ustedes me odian y yo los odio aún más. Pasemos ahora al dudoso panorama de Venezuela, que se ha venido quedando en los últimos partidos, pero aún así los números le sonríen de cierta manera a la Vinotinto, que tras haber cosechado 11 puntos en 10 fechas, los del Bocha Batista cuentan con unas posibilidades de entre el 58 y 52% de llegar a márgenes del repechaje. Para ir directamente al Mundial, la tarea se complica, pues con su puntaje actual, la Vinotinto tiene la tarea resuelta entre un 50 y un 44%, por lo que a la bochaneta todavía le falta un buen tramo del camino para llegar a su destino soñado, y para eso deberán volver a la velocidad de los triunfos, ya que con puro empate puede que el combustible y la fe se le acabe antes de tiempo a la única selección de CONMEBOL que no ha podido asistir a un Mundial. Mi amigo, te empiezan a olvidar.
Pasemos al caso brasileño, que sufrió un giro importante tras lo ocurrido en la última doble fecha, pues tras 10 jornadas disputadas, la canariña ahora acumula 16 unidades. Esto significa que Brasil prácticamente tiene a tiro el repechaje, pues sus posibilidades de llegar allí están entre un 84 y 76%. Pero la canariña seguro aspira a un cupo directo, y en este caso las posibilidades del scratch están entre un 73 y 64%. Así que el optimismo crece en la verde amarela, pero sin dudas ahora enfrentará partidos más desafiantes, y ahí es donde se verá el potencial real de una selección brasileña que todavía no convence y que le ha metido más drama del esperado a su clasificación en el presente proceso mundialista. ¡Me estoy quemando y estoy bailando! Vamos con Bolivia, que está haciendo hasta el momento su mejor campaña en una eliminatoria todos contra todos tras lograr 12 puntos en 10 fechas, por lo que sus porcentajes invitan a soñar a la verde. Para llegar al repechaje, el cuadro del altiplano tiene unas posibilidades de entre el 63 y 57%, por lo que tiene algo más de la mitad de la tarea hecha, pero aún así tiene que remar bastante para conseguirlo. Lo mismo por un cupo directo, en este caso el equipo de Villegas tiene unas chances que están entre el 54 y 48%. Lo que nos indica que Bolivia está en carrera, y mientras sea imparable en su propia realidad alterna del Alto, sus chances irán creciendo más allá de que lo acribillen a goles cada vez que sale de su feudo. ¿Qué? ¿Estás retándome? Hablemos ahora de Ecuador, que tras cosechar 13 puntos en 10 fechas, a pesar del -3, se mantiene en la discusión por clasificar, pero tampoco tiene mucho margen de error. Bajo este panorama, la Tri está con el tema del repechaje resuelto entre un 68 y 62%. Nada mal, pero seguramente los de BKHS quieren mantenerse en la zona de clasificación directa, objetivo en el que tienen entre un 59 y 52% de posibilidades de conseguirlo. Así que la Tri ya puede decir que tiene la mitad del camino resuelto, pero no se puede confiar, porque sus perseguidores le respiran en la nuca, y para separarse de ellos necesitará más goles y menos parceros en sus próximos partidos. ¡Ya valió madres! Y cerramos con la renovada Paraguay, que está más metida que nunca en la pelea por llegar a la próxima Copa del Mundo, luego de cerrar las primeras 10 fechas con 13 puntos, por lo que sus posibilidades también son prometedoras. En el caso del repechaje, la albirroja tiene entre un 68 y 62% de posibilidades de conseguir, en el peor de los casos, el cupo al torneo de repescas, pero el cazador de utopías imposibles seguro apunta a una clasificación directa, y en ese caso, la selección guaraní tiene unas posibilidades que van entre un 59 y un 52%. Así que sin duda la garra guaraní entró al chat de los que pelearán por un cupo en la próxima Copa del Mundo, pero todavía no tiene nada asegurado y deberá mantener la ambición y la actitud competitiva para acabar de una vez por todas con su larga sequía de participaciones mundialistas. ¡Yo puedo combatir! Y hasta aquí el repaso de las posibilidades de cada selección sudamericana de asistir o no al próximo mundial tras la disputa de las primeras 10 fechas de la clasificación. ¿Y ustedes creen que sus porcentajes ya nos pueden dar un panorama claro de cuáles serán los clasificados y los eliminados, o todavía podemos esperar sorpresas para bien o para mal en esta eliminatoria? Los leemos en los comentarios y como siempre recuerden que aquí adoramos el balón. Están en Palabra de Gol.